Hoy, más de 50 años después del movimiento estudiantil de 1968, tenemos una idea, si bien lejos de ser precisa, acaso más clara de la cronología de los sucesos de aquel movimiento. La población de aquel entonces, por otro lado, estaba limitada a la información que tenía de los medios del momento. Veremos entonces cómo es que el gobierno, consciente de esta condición y apoyado en una figura singular, manejó los medios de comunicación masiva con el fin de crear una imagen en el pueblo que sirviera a un nuevo propósito. Lo cierto es que este mal uso de la propaganda no es novedad, ni lo era en esos tiempos. Aún así, permanece como evidencia de que hoy en día seguimos siendo, al menos en parte, responsables de la recurrencia que aún forma parte de México. Pero para llegar a esto, comencemos desde el principio. Entre tantos medios usados por el gobierno en 1968 para difundir contenido propagandístico, destaca una columna semanal entre las páginas de un periódico cualquiera. Se trata de El Granero Político, columna perteneciente al diario de nota roja a La Prensa, muy común entre las clases media y baja de sus tiempos. ¿Por qué entonces, entre tantos programas, revistas, periódicos y conferencias, resulta especialmente importante esta columna? La respuesta está en una carta enviada al en aquel entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, por su subalterno, Mario Moya Palencia, que decía lo siguiente: Señor secretario, el proyecto de Granero Político fue hecho según sus instrucciones, y aprovechando ideas y hasta varias páginas completas de los artículos antes preparados, aunque todo el material se pulió y orientó en función del nuevo propósito. Estimo que sería muy conveniente pasarlo en limpio para eliminar la diferencia en tipos mecanográficos y las correcciones manuscritas. Respetuosamente, licenciado Mario Moya Palencia, México DF, al 31 de agosto de 1968. Lo cierto es que, aunque la carta es del 31 de agosto, este nuevo proyecto tendría su primera publicación desde el 21 de julio, tan solo unos días antes de que estallara el movimiento estudiantil con las manifestaciones del 26. Pero entonces, ¿de qué se trataba este proyecto pensado por el gobierno y sobre todo, cuál era este nuevo propósito mencionado en esta carta? El 21 de julio de 1968 vería la luz el proyecto de Granero Político, una columna sencilla cuyo autor era desconocido. Lo único que había era un seudónimo, El Sembrador. La primera columna era un comentario sobre la reforma del presidente Díaz Ordaz, en la que los jóvenes obtendrían su ciudadanía a los 18 años. No sería hasta la tercera entrega, el 4 de agosto, que se empezaría a hacer mención del movimiento que había estallado tan solo unos días antes. El Granero Político se caracterizaba por su postura, que era claramente en favor de las decisiones del gobierno, buscando desacreditar al movimiento en todo momento. Por ejemplo, el 25 de agosto fue publicado lo siguiente en referencia al diálogo propuesto entre los estudiantes y el gobierno. Y es que nuestros comunistas autóctonos, obedientes a consignas extranjeras o por lo menos malinchistas, son marxistas de café y hasta de cátedra, pero tienen un espíritu pequeño burgués que se les conoce a leguas. Basta ver sus casas, sus automóviles, su forma de divertirse, su esnovismo. Su inaceptable actitud revela el deseo de prolongar el conflicto. No quieren un diálogo franco y sereno, sino participar en un masivo acto de circo o lucir sus facultades histriónicas en maratón de demagogia en el que ningún funcionario puede prestarse a figurar. La columna del 8 de septiembre abordaría el ya infame cuarto informe de gobierno del presidente Díaz Ordaz, con el siguiente mensaje. Una clase de resiedumbre patriótica, la sencillez de un hombre que guía con seguridad y serenidad en el presente la nave del Estado y la indeclinable obligación de velar incansablemente por sostener erguida nuestra dignidad en los momentos más difíciles, para defender el tesoro de nuestras libertades frente a las amenazas de los egoístas y la indecisión de los temidos.
de los desplantes perversos de los ambiciosos y de los apátridas, de las oscuras emboscadas de los eternos inconformes y de los que traicionan a su propio país a cambio de prebendas y vergonzosas dádivas, para distinguirse con la negación de su propia personalidad y su desamor a México. Ningún observador ni ningún periodista había logrado separar estos tres ángulos del problema. Al hacerlo el presidente, con su penetrante análisis, desvirtuó la tesis de los ingenuos, de que se trataba simplemente de un espontáneo movimiento de protesta, originado por los palos de más que pudieron haber dado los granaderos a unos muchachos rijosos el 23 de julio, y que había crecido como bola de nieve. En esta otra columna, publicada el 6 de octubre, apenas pasada la matanza en Tlatelolco, el granero declaró lo siguiente. Los últimos acontecimientos han confirmado plenamente el contenido del mensaje presidencial del 1 de septiembre, en el sentido de que los lamentables disturbios tienen como propósito socavar al país y los Juegos Olímpicos. Colocados abiertamente al margen de la ley, los apátridas y terroristas, mezclados con los estudiantes de buena fe, convirtieron Tlatelolco en un campo de batalla desde el ocaso hasta casi medianoche, disparando miles de balas, muchas de las cuales tocaron a los propios manifestantes, cuyos cuerpos presentaban heridas de calibres no reglamentarios. Todas las columnas sobre la misma línea. Si no era enaltecer al presidente y las decisiones del gobierno, hacía lo propio con el ejército y sus acciones en las calles, siempre buscando descalificar a los estudiantes, esos apátridas, comunistas y terroristas, todos bajo la misma bandera. Dada la forma en la que este sembrador planteaba su discurso, con este uso elevado del lenguaje, se hace evidente que ya no tenía como objetivo solamente al obrero, al trabajador, al público usual de la prensa, sino que ahora llamaba también a un sector de la población con un nivel de educación más alto. Esto le permitió tomar referencias como Marcuse y Marx, empleando un discurso aparentemente argumentado y de base filosófica, todo con el fin de darle una bandera a cada extremo. Todo con el fin de ponerle una nueva cara, tanto a los miembros del movimiento como al mismo gobierno. Con esto en mente, el sembrador también debía ser alguien que viniera de ese mismo sector académico. Si bien el granero político destaca del resto de la propaganda por este uso elevado y complejidad en su discurso, también encontramos otros ejemplos del contenido propagandístico usado por el gobierno durante el movimiento. Contenido que era menos discreto en su mensaje. Bueno, ya no soy solo un personaje. Si las cosas marchan viento en popa, como van, formaré parte del gobierno socialista de México, que sustituirá al reaccionario y burgués de Gustavo Díaz Ordaz. Así comienza el libelo más infame del gobierno relacionado al movimiento estudiantil. Se trata de El Móndrigo, libro que supuestamente recopila los sucesos narrados por uno de los líderes del movimiento. En la narración se cuenta que todo el movimiento había sido cuidadosamente planeado desde tiempo atrás, y que los enfrentamientos del 22 de julio solamente fueron la luz verde que necesitaban para ponerlo en marcha. Además, destaca al PAN y al periódico Excelsior como fuertes aliados del movimiento. En cuanto a la matanza del 2 de octubre, menciona que todo el mitin era una provocación a la policía y al ejército para provocar la masacre, causando la indignación nacional y mundial, todo con el fin de detener las Olimpiadas. El texto es presentado a manera de crónica, escrita en primera persona y sin abstenerse en el lenguaje. Tanto el Móndrigo como el granero político ejemplifican distintos niveles en el contenido usado por el gobierno para difundir su propaganda. El Móndrigo lo hacía desde este discurso aterrizado, directo y sin restricciones, mientras que el granero venía de un nivel académico mucho más elevado. Esto último es importante, pues nos deja ver un poco hacia la naturaleza de la figura detrás de estos textos. El nivel tanto lingüístico como ideológico manejado en el granero político requiere de una mente capaz no solo de entenderlo en primer lugar, sino también de configurarlo, de adaptarlo a la situación para crear una imagen en el lector a la medida, creándole un enemigo con una cara. Así, se revela el nombre de aquella mente que estuvo haciéndolo durante todo este tiempo, a espaldas del país.
Emilio Uranga fue un filósofo egresado de la UNAM, perteneciente al grupo de intelectuales Hiperión, donde estuvieron otras figuras relevantes del momento, como Leopoldo Sea, Luis Villoro y el mismo Octavio Paz. Realizó estudios en Europa, tratando a figuras como Albert Camus, Georges Lukács y Jean-Paul Sartre. Era un hombre fascinado con la ontología de la realidad mexicana, llegando a escribir sobre ello en repetidas ocasiones. Era reconocido como un genio dentro de las más altas esferas de intelectuales del país, bautizado por José Gauss, su mentor, como un genio de esos que en Europa se dan cada 100 años. Al menos ese es el filósofo Uranga. No fue sino una vez que se encontró con un prometedor político y sus intereses se alinearon, que finalmente se convirtió en el sembrador. Aunque lo cierto es que su historia en el poder no comienza con Luis Echeverría, ya que estuvo presente desde el sexenio de Adolfo López Mateos, su etapa con Echeverría es la más importante, pues ambos se complementaban. En palabras del mismo Uranga, lo que debe buscar el intelectual en el político es el instrumento que ponga en práctica sus ideas. Así, Emilio Uranga se convirtió en esa figura invisible que a espaldas de una nación entera creó una historia paralela, con sus símbolos, héroes y enemigos. Y no se detuvo ahí, pues esa sería la historia a partir de la cual se fundamentaría el régimen que desde entonces había de seguir en el país. En cuanto al granero político, se sabe que él lo escribió gracias a un estudio comparativo de estilos en la Universidad de Texas. Del Móndrigo, aunque aún se debate sobre su autoría, sabemos que estuvo involucrado al menos en algún punto, siendo acusado por el mismo Carlos Fuentes desde ya apenas un año después de la matanza, en una carta escrita a Octavio Paz. Se promueven y se publican ascos como El Móndrigo, un folleto obra de la cucaracha llamada Emilio Uranga. Él llamó primero a los estudiantes comunistas y terroristas, generó todo un discurso de odio y, con ello, el resentimiento de aquellos quienes, dentro o fuera de la situación, sabían que el conflicto no podía describirse desde una forma tan simple y generalizada. Pero incluso eso, ambos extremos, todo en el terreno del discurso, era parte de un plan. Funcionó. Los medios de comunicación masiva asumieron desde entonces el control absoluto de la información. El plan era perfecto. El gobierno tomaba su decisión. Los medios, apoyados en estas figuras intelectuales capaces de diseñar una imagen a través del discurso, lo dividían en extremos para fragmentar al pueblo en sus propias burbujas. Esta división, por supuesto, permitió mayor libertad en las decisiones del gobierno, pero cuando esto se hizo evidente, fue demasiado tarde. El tiempo pasa, las banderas cambian y los nombres se olvidan. Pero si este esquema resulta familiar, es porque prácticamente no ha cambiado desde entonces. Sí, el espectro se amplió, dando espacio a todas estas posturas intermedias que hoy encontramos, todas estas imágenes tan distintas que provienen de esas figuras de autoridad intelectual, cuyo fin, más que ser críticos buscando la verdad, es hacer que su discurso se vuelva el más convincente. Sin embargo, también es cierto que ese discurso no se vuelve realidad sino hasta que la gente lo acepta, omitiendo así al resto del espectro. La responsabilidad está en nosotros. Para terminar con el ciclo, debemos abandonar la comodidad de dejarnos convencer con esa facilidad, ignorando todo lo demás. Debemos buscar siempre la imagen completa, ser críticos y conscientes de que cada palabra que escuchamos o leemos está cargada con un propósito. Y es que en un mundo controlado desde la información, la búsqueda genuina de la verdad se convierte no solo en un escudo contra nuestros errores del pasado, sino también en el cimiento del ideal a ser alcanzado.